Bueno, comenzamos la charla. Buenas tardes de nuevo a todos y bienvenido a la sesión de Accor. Es un placer para mí participar de este eh, foro de Invertur número 7. Yo les diría que debo haber estado en los 7. No sé si ahí Damián o Rami me pueden confirmar. Y la verdad es que felicito mucho al equipo, a Damián y a Ramiro principalmente, pero también a todo el equipo de Invertur en mantener, a pesar de estos tiempos complicados para todos, principalmente para nuestra industria, mantener este tipo de eventos que permite conectar, como ellos dicen, inversores con oportunidades, pero también nos permite a nosotros, desde quienes operamos en esta industria, comunicar, conocernos y estar un poco más cerca, eh, compartiendo recursos, compartiendo conocimiento y compartiendo también lo que sabemos y lo que no sabemos, porque la realidad es que estos primeros añito y algo de pandemia nos han golpeado mucho como industria. A mí lo primero que se me viene a la mente es una palabra que la nombramos mucho durante el transcurso de esta pandemia, que fue resiliencia, ¿no? Y fue un poco, yo les diría, el eje de lo que hemos hecho fue confirmar, digamos, en todo este tiempo de la resiliencia que ha tenido nuestra compañía y nuestros socios, que son los dueños de las propiedades, en navegar este momento complicado. Creo que deben haber, la mayoría de los asistentes a esta charla deben haber pasado por muchas charlas donde se habla del impacto, de lo que cayeron los viajes internacionalmente, del impacto en el revenue de números y números y más números. Yo respeto mucho los números y soy, por deformación, orientado a los números, pero creo que es más productivo en este momento donde ya tenemos un poco más de luz al final del camino, poder contarles qué hemos hecho desde Accor, primero cómo nos ha impactado desde Accor, pero más desde lo operacional, ¿no? Y hoy tengo el placer de tener conmigo a Andrés Sena. Eh, Andrés, Chief Marketing Officer Chief Commercial Officer, perdón, de Accor. Él es parte del comité ejecutivo de Accor Sudamérica, le reporta directamente al CEO de la compañía, Tomás Dubaer. Y si bien tiene también, como yo, poca experiencia, poco tiempo en Accor, tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con la tecnología, la distribución, el revenue management. Él es el responsable de lo que en Accor llamamos SMDL, que básicamente es el departamento que lleva adelante, lo tengo que leer porque son muchas cosas que hace Andrés, que lleva ventas, lleva lealtad, o sea, el programa de lealtad, lleva marketing, lleva e-commerce y distribución. Si hay un área que ha sido fuertemente impactada, habiendo cerrado los hoteles, prácticamente el 90%, llegamos a tener Accor con 5.000 hoteles en el mundo y 400 hoteles en la región, llegó a tener el 90% de los hoteles cerrados. O sea, imagínense lo que estas áreas que maneja Andrés han sido impactadas. Entonces, como les decía, tengo el placer de tenerlo acá. Andrés me dice, bueno, ¿qué vamos a presentar? Yo le digo, no, no vamos a presentar nada, vamos a tener una charla. Quiero que me cuentes desde tu silla, desde tu responsabilidad, primero, cómo ha impactado en términos de los cambios. ¿Qué ha hecho Accor, digamos, para poder adaptarse a ser resiliente a este fenómeno mundial? Y segundo, vamos a charlar un poco, una vez que me cuentes esto, de qué cosas hemos detectado que esta pandemia nos presenta como nuevo. Y por último, terminar comentando, bueno, cuáles son
las herramientas que hemos creado y el camino que estamos siguiendo. Así que, sin más introducción, Andrés, ¿cómo nos impactó la pandemia? Gracias, Luis, y por la introducción, y un placer estar acá con ustedes. Perdón por el portuñol, pero yo creo que Perfecto, tu portuñol. van a entender bien. Hola, Frank, ¿todo bien? Hola, buenos días. Buenas tardes. Y ahí, como toda la industria, tuvimos un impacto gigantesco desde el inicio de la pandemia el año pasado, como al final de marzo del año pasado. Y después de pasar la parte de cerrar los hoteles, que fue un poco de lo que te digo, que fue súper difícil y un ejercicio que nunca habíamos hecho antes y espero que nunca más también. Pero el primer gran impacto que tuvimos y que tuvimos que nos adaptar rápidamente fue con relación a la parte de seguridad e higiene. Y por eso que tuvimos que implementar una cosa que creamos en conjunto con una empresa, una consultoría externa que se llama Bureau Veritas, con centenas de protocolos nuevos de higiene y seguridad para garantizar que la seguridad de nuestro equipo y de nuestros hóspedes. Y ese fue un gran desafío porque además de implementar eso por seguridad, tenemos que tomar un cuidado muy grande y que sentimos después de empezar a operar así, para que el cliente aún tenga una experiencia buena y diferenciada cuando está viajando. Porque el equilibrio de tener una experiencia positiva, una experiencia que con el viaje él quiere tener una cosa que es una experiencia diferente, una experiencia que no es una experiencia como está en un hospital. Y ahí es súper difícil de conseguir entregar ese equilibrio. Entonces tuvimos muchas cosas que adaptar en nuestro servicio y cómo comunicar para que los clientes se sientan seguros, se sientan que están protegidos, que están siendo cuidados, al mismo tiempo que no es demasiado y que no es demasiado abrumador el hecho. No, eso fue un súper aprendizado. Entiendo, André, que en la encuesta que hicimos hace poco a nuestros huéspedes, la seguridad, digamos, biohigiénica o la seguridad de no contagiarse surge como uno de los 3 factores más importantes, ¿no? Como con el 70% de respuestas positivas. Exactamente. Hablamos con 10.000 clientes al inicio del año y continúa como la cuestión hoy número 1. Incluso tenemos clientes, por ejemplo, clientes de consultoría y otras empresas corporativos que solo están se hospedando en hoteles con el símbolo de AllSafe. Para tener la seguridad de que sus viajeros corporativos van a estar protegidos durante el viaje. Entonces, eso es un cambio gigantesco y súper importante para nosotros y para la industria como un todo, para inclusive capturar el retorno del pasajero y del cliente corporativo. Es esencial. Déjame, Andrés, que voy a presentar a Por Frank. favor. Me paro para presentarlo. Frank, me diste un susto, pensé que no ibas a entrar. Yo estaba esperando la validación de la aprobación, mas todavía no. Estaba viendo usted en la tele, en la pantalla. Les presento a Frank, con quien también, como les decía, como con Andrés, tengo el orgullo de trabajar en la región de países hispánicos. Frank es un hotelero de profesión y de alma. Tiene más de 30 años en la industria. Tiene más de 30 años en Accor, lo cual no descubrí después de casi 2 años en Accor, de que no es una excepción, es un poco la norma en Accor, y eso es parte de una de nuestras fortalezas,
el tener gente tan digamos, metida en la cultura y conocedora. Él comenzó en Lisboa su carrera, pero hace unos 10 años se realocó en nuestra región, en Brasil, para liderar el equipo de Ibis, de todas las marcas de Ibis en la región, y pasó durante su tenure en esa posición, pasó de tener 10 a tener 200 hoteles, si mal no recuerdo, sí, 200 hoteles. Bueno, es un placer trabajar con Frank, y va a ser un placer también charlar estos próximos minutos con él. Le preguntaba a André, Frank, un poco sobre qué cambió, y él me nombraba en principio el tema de la seguridad y de lo que hizo Accor con respecto a AllSafe y al sello. Te pregunto a vos, desde el punto de vista operacional, o sea, trabajar enfocados en dijimos, seguridad por un lado para poder reabrir los hoteles. Reabrir los hoteles, que no significa recuperar el negocio. ¿Cómo adaptás las operaciones para que sigan siendo, yo no diría rentables, sino para que no pierdan mucho dinero? ¿Qué hizo Accor en términos de marcas? ¿Cómo afectó esta pandemia? ¿Y qué cosas nos podrías comentar como las primeras que te vienen a la cabeza en función de la adaptación? Bueno, bueno, gracias por la invitación, un poco por el miedo, ¿no? Mas yo estoy muy feliz de estar con usted. Y como lo había André, bueno, la reacción fue muy rápida porque el shock fue inmenso, ¿no? Nunca habíamos vivido eso. Y después de ver lo que con los hoteles, si dejamos abiertos, si cerramos, de hecho, la preocupación con los protocolos, con la seguridad de los clientes fue el primero punto, porque es lo que el cliente necesita para viajar, y no solamente para la hotelería, no solamente para Accor, para la industria turística. Entonces, yo pienso que hay que ser una preocupación para todos, de los aeropuertos, de las compañías aéreas, de la agencia de viaje, de los hoteles, porque sin seguridad no vaya a tener retomada del turismo. Mas además de eso, en los hoteles que mantenemos en operación, la ocupación cayó drásticamente, y nunca habíamos también operado hoteles con ocupación tan chica. Entonces, en todas las marcas, y mismo en Ibis, Ibis tenía un poco la fama de ya tener una buena productividad, ¿no? El indicio de la productividad de Ibis era considerado como bueno antes de la pandemia. Teníamos como 0,25 empleados por habitación, algo así. Mas con la pandemia, repensamos todos los procesos, retrenamos las personas, revisamos las organizaciones, y hoy estamos operando en cada uno de nuestros segmentos con casi la mitad de las personas que teníamos antes de la pandemia. Entonces, fue una revolución también para la operación, y inclusive una oportunidad para pensar en lo que va a ser después de la pandemia, ¿no? Porque ya estamos empezando en algunos países a retomar una actividad buena. Y hay que ahora empezar a repensar las organizaciones, tanto en cantidad como también en organigrama. Entonces, yo diría que la eficiencia operacional va a ser algo crucial para ahora y para el futuro de la retomada. Creo que ese es un punto súper importante, Frank, porque si me pongo en los zapatos del inversor, y Accor como operador me demostró que puede hacer más con menos durante la pandemia, no sé si quiero volver a la situación anterior, ¿no? Donde mi rentabilidad, porque según entiendo, hay hoteles hoy que están teniendo rentabilidad positiva. Por supuesto que la recuperación no ha sido total, pero
si proyectás estos números en estas estructuras y con estos nuevos procedimientos, la rentabilidad debería inclusive mejorarse. Entonces, creo que rentabilidad, esta pandemia ha quebrado algunos paradigmas, digamos, de operación. Creo que el tema de multitarea en los diferentes niveles de responsabilidad dentro de las propiedades es un tema que me gustaría charlar un poquito contigo también. Pero, André, hay un tema, hablábamos que en la encuesta esta que le hicimos a 10.000 viajeros, clientes, lo primero que surgía era el tema de la seguridad, ¿no? Del contagio, de la seguridad biohigiénica. Hay otro tema también que surge como algo que la gente espera ahora, que es diferente a lo que esperaba antes, que tiene que ver con el ocio, con el ¿qué me puedes contar de cuál es esa tendencia y qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de enfocarnos hacia ese lado? ¿En el ocio? Perdón. Lazer. Of course. De mezclar turismo sí. con ocio. Sí, solo un punto más que quería añadir antes de eso, adicional, que es, además del tema también de la higiene, el segundo tema más importante que cambió ahora fue la flexibilidad. Entonces, también se transformó en un tema esencial para que el viajero compre el viaje, tanto de avión cuanto también para hospedaje. Porque, y discúlpame, ¿a qué te referís con flexibilidad? Flexibilidad de cambios y de cancelamientos. Porque el cliente no más penalidades. No sabe más lo que va a pasar, si vamos a tener un cierre de frontera, si va a tener un cierre de hotel, si vamos a tener restricciones en el destino que no va a poder aprovechar como estaba imaginando. Entonces, se transformó en una cosa que no hacía parte tan grande de la industria y que se transformó en una cosa que es obligatoria. Tiene que tener flexibilidad para que el viajero se sienta confortable en viajar y en hacer la reserva y también comprar la pasaje de avión o todas las otras cosas alrededor del mundo de su viaje. Y eso se transformó también después de higiene y después de precio, el número 3 es la parte de flexibilidad, de cancelamiento y cambios. Eso es esencial hoy. Y como usted preguntó ahora también sobre el lazer, vimos muchos cambios de comportamiento en ese momento. Entonces, vimos un aumento considerable, un incremento considerable de reservaciones de 2 personas o más, de estadías más largas. Entonces, las estadías hoy están más o menos 50% más largas do que antes de la pandemia. Entonces, tuvimos un crecimiento importante acá. Las búsquedas por estadías con pets están 100% mayores do que antes de la pandemia, porque las personas quieren viajar con sus animales, con su perro, así por delante. Entonces, quieren, y eso se transformó en una cosa esencial, y por eso tuvimos que trabajar muy fuerte acá en la divulgación de nuestros hoteles que son pet friendly en todas las plataformas, incluso para poder capturar esa demanda, que es una de nuestras fortalezas. Tenemos muchos hoteles y brands que son super pet friendly. Entonces, tuvimos sí un cambio importante acá de comportamiento, y también ahora vemos algunos otros comportamientos como el crecimiento de los nómades digitales, los digital nomads, y con eso, personas que están trabajando de todos los lugares, que llamamos del work from it. Y esa es una tendencia súper fuerte. Tenemos hoy países como Romania, tiene ya 20 países que están creando vistos específicos para viajeros, para los nómades digitales que trabajan en un país y quieren vivir por un tiempo, 6 meses, un año, etcétera, en otro país. Entonces, eso es una tendencia súper fuerte, y por eso estamos cambiando la infraestructura tecnológica del hotel. Y la infraestructura del hotel para conseguir capturar ese viajero que va a quedar con nosotros 6 meses y no solamente más 2, 3, 7 noches, es totalmente diferente, y tenemos que nos equipar y preparar para eso. Por eso, inclusive, también lanzamos acá en Sudamérica, en Brasil primero, pero estamos trabajando para América del Sur como un todo, que es el Wojo,
que lanzamos ya en Brasil, que es nuestra marca de coworking y de coworking spaces, private offices y así por delante, para tener espacio de trabajo que no es su cuarto solamente, que es súper importante también, tanto para las personas utilizar espacios que no son solo de escritorios, que también tenemos eso, una fuga de los escritorios. Las personas no quieren volver a los escritorios, a los office, pero al mismo tiempo vemos que tienen una parte importante, como 30% de esas personas que no quieren también trabajar en su casa, no quieren trabajar en su casa, porque están llenos. A veces no pueden, ¿no? O no tienen la infraestructura. Entonces, no tienen la infraestructura. Por eso tenemos acá la oportunidad de ofrecer ese tipo de infraestructura para esas personas, para que ellos tienen un Wi-Fi, tienen un espacio dedicado con una protección de sonido y así por delante, para conseguir trabajar con conforto, con seguridad y así por delante también, tanto en viaje como no en viaje, en su propia ciudad. Déjame preguntarle a Frank, porque cuando hablas de infraestructura también eso implica inversión, eso implica algunos cambios. Frank, además de hacer las operaciones más, como dicen, me gusta el término enxutas, como dicen los brasileños, más eficientes, ¿qué otras cosas se hicieron desde el punto de vista de generar más negocios? Andrés comentaba lo de Woyo, pero también hay una iniciativa importante de convertir 2 unidades en algo más parecido a un co-living, más parecido a algo de largas estadías. ¿Qué nos puedes contar de esas iniciativas de Accor? En la realidad, bueno, muchas tendencias existían antes de la pandemia y se aceleraron mucho durante la pandemia, ¿no? Lo que comentaba Andrés sobre Work from Anywhere es un ejemplo de eso. Entonces, lo que hicimos, además de la eficiencia operacional, de los protocolos nuevos, es que, bueno, junto con todas las equipos, analizamos las tendencias que teníamos para ofrecer a los clientes los diferentes productos que corresponden a estas tendencias. Entonces, el coworking, en el caso del Work from Anywhere, el long stay también es otro. El leisure, la mistura de negocio y de leisure en algunos hoteles en particular, y el delivery. Entonces, lo que estamos implantando en los hoteles son estos diferentes productos, avaliando el éxito de cada uno de ellos, avaliando también cómo los clientes lo están aceptando, y tomando las decisiones para después. Lo hicimos con mucha transparencia, sin mucha inversión, porque en la realidad no era el momento de pedir más inversión a los inversionistas, más sí de procurar soluciones para traer algunos ingresos suplementarios. Es lo que hicimos. Tenemos la certidumbre que muchas de estas tendencias van a quedar para el futuro, y ahí sí probablemente vamos a necesitar invertir aún más en los equipos, aún más en los hoteles y aún más en el marketing, ¿no?, de esos nuevos productos. Ese es un punto que me interesa, Frank, porque una cosa es adaptar las propiedades o disponibilizarlas, otra cosa es venderlas. Y entiendo, digamos, que en un mercado en donde al principio, me acuerdo cuando comenzó la pandemia, decíamos, bueno, en diciembre ya vamos a estar casi en el 90%, diciembre del 2020, ¿no? De lo que teníamos en 2019, y cuando nos agarró enero y febrero, y seguimos todavía remando, como dicen en mi tierra, remando en dulce de leche, todavía en niveles muy, muy, muy inferiores a prepandemia. Entonces, en un mercado más chiquito, menos demandado, ¿cómo hace alguien que está dedicado a la distribución y a capturar ese tráfico? ¿Qué implementa para poder estar más presente, digamos, en las búsquedas y poder canalizar? ¿Cómo funciona el programa de fidelidad, por ejemplo, en la crisis?
y todas las herramientas que tenemos del lado de comercio electrónico, Andrés. Primero sobre la lealtad, el programa de fidelidad, que nosotros tenemos un de los más fuertes, sino lo más fuerte del mundo, que se llama Accord Live Limitless, ¿no? El ALL, para quien le gusta de fútbol, que está en la camisa del PSG. Y la importancia del programa vimos que es más importante que nunca. Entonces, el año pasado, 2020, aún tuvimos más del 50% de nuestras reservaciones viniendo de clientes de alta, de clientes de nuestro programa. Entonces, es súper importante continuar atendiendo bien esos huéspedes que continuaron confiando en nuestras marcas, en nuestros hoteles. Tuvimos una relación aún más cerca de ellos durante ese perímetro. Sobre digital, trabajamos tanto en nuestras propias plataformas, Luis. Por ejemplo, nosotros lanzamos rápidamente en agosto del año pasado, agosto-septiembre del año pasado, una herramienta de búsqueda online que es una búsqueda por distancia de dónde estás y no más una de destino. ¿Para qué? Para que pueda ver qué hoteles y qué destinos usted tiene con ciertas características, si tiene piscinas y por delante, cerca de donde tú estás, porque vimos que los clientes no querían más viajar de avión en ese momento, querían salir de su casa, ir para la naturaleza más incluso lo que antes, pero no sabían para dónde ir. Entonces, eso fue una cosa que lanzamos rápidamente online también para atender esa demanda de viajar cerca de donde tú estás y de automóvil en lugar del avión. También trabajamos muy cerca de todas las agencias de viaje y los OTAs también para garantizar que nuestros productos están bien disponibilizados en todas las plataformas y que conseguimos poner a frente de donde el cliente está buscando. Entonces, y ahí, acá fotos, tuvimos que cambiar mucho el perfil de las fotos, porque como los viajes son de laser, tenemos que tener certeza que el cliente ve las instalaciones de laser de nuestros hoteles. Entonces, tuvimos acá un trabajo importante de cambio también del perfil de fotos y de las descripciones de hoteles en todas nuestras plataformas, desde Search hasta OTAs. Y entonces tuvimos que trabajar realmente como 360 y lanzamos varias nuevas funcionalidades en nuestro programa de lealtad también, inclusive con algunas promociones exclusivas y parcería con nuestros parceros como Smiles, TudoAzul, Latam Pass y así por delante, para también estimular las bases de nuestros parceros a viajar con nosotros en ese periodo y cambiar en sus puntos con nosotros. Entonces, algunos ejemplos. Gracias. Sí, Frank. Solo para completar, yo pienso que la flexibilidad es una palabra súper importante porque, por ejemplo, en las operaciones, la visibilidad de las reservas hoy es casi nula. No se sabe lo que va a ser la ocupación de la noche. Esa era una cuestión que teníamos mucho más visible antes y hoy es casi imposible de prever. De la misma forma, para las equipos de web, de marketing, de ventas, la situación muda de un día para el otro. Cuando Viña del Mar o cuando Santiago muda de fase, de repente, las reservas para Viña del Mar, el hotel está full de un día para otro. Misma cosa en Colombia con Santa Marta. Entonces, la reactividad de las equipos, la flexibilidad de nuestros programas de lealtad de ventas, hay que ser absolutamente online, ¿no? 100% online y on time, ¿no? Como decía mi abuela, y lamentablemente tengo que cerrar porque todo lo bueno termina pronto. Como decía mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. O sea, nos hemos puesto más eficientes por un lado, nos hemos puesto más afinados y más precisos en cómo llegar a ese cliente que existe. Y lo más interesante de todo, y para cerrar, es hemos disponibilizado esas herramientas a nivel de Accor para los hoteleros independientes. Entonces, nuestro foco por los próximos 18 meses desde desarrollo, que es la
el área que llevo adelante en Accor en los países hispánicos de Sudamérica, es poder acercar a través de nuestras marcas y de nuestras plataformas estas herramientas a través de vehículos que no dejan de ser marcas a los hoteleros independientes. Entonces los invitamos a seguir esta charla. Podemos estar horas porque esta gente tiene mucha información, conoce mucho y además les gusta hablar mucho. Frank tiene un solo problema, vive en Chile y le gusta el Carmener. Es algo que lo vamos a tener que educar en el tiempo, pero los invito a seguir conversando. Hay algunas preguntas que las vamos a responder en privado. Y muchas gracias por participar de esto. Gracias, André, por tu tiempo. Gracias, Frank, como siempre, un placer y hasta pronto. Un placer. Gracias, Luis. Muchas gracias Chao. a ustedes. Gracias a todos. Sigan disfrutando de Invertur. Gracias.